capítulo 16. Qué hermoso servir a Dios. ¿Cuántos saben eso? Qué hermoso es servir a nuestro Dios. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Dios no se queda con nada cuando uno entrega su vida para su servicio. Me acaba de impactar lo que compartió la hermana que pasó aquí al frente cuando dijo que el pastor de ella tiene 65 años de ministerio. Tremendo. No, yo estaba ahí, estaba haciendo cuentas y dije, Señor, ya por lo menos déjame llegar a los 80. Yo pensé eso, ¿no? Pero es una bendición escuchar ese tipo de testimonios y de noticias, porque eso lo motivan a uno y eso lo inspiran a uno para seguir esforzándose, amén, en este caminar que el Señor nos ha puesto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Los que pueden ponerse sobre sus pies pueden hacerlo. A partir del verso 6 dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Aleluya. Puede tomar su asiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Padre, aquí está tu palabra. Habla nuestra vida, Señor, a nuestro corazón. Padre, que esa palabra, Señor, que llegará aquí a nuestro entendimiento, pueda hacer ese viaje, Señor, para bajar a lo más profundo de nuestro corazón y poder atesorarlo, Señor, Padre, y también, Padre, para poder hacer la práctica en nuestras vidas, Señor. Toma tu lugar, Espíritu Santo. Tú eres el invitado de honor, Señor. Empodérate, Señor. Empodérate, Señor, aquí en esta tu casa. Empodérate, Señor, aquí en este tu santuario, en esta tu iglesia y en lo más profundo de nuestro corazón. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Bendito sea nuestro Dios hermoso. Hace tiempo, hace años, que leí este pasaje. Estaba yo estudiando el libro de los Hechos y estudié este pasaje y Dios hablaba muy fuerte a mi corazón. ¿Sabe, hermano? La primera vez que nosotros pisamos esas tierras, y digo nosotros porque el pastor Jonathan también en aquel año pisó junto conmigo esas tierras, esas montañas, Dios impactó realmente mi vida, mi corazón. ¿Cuántos saben que Dios habla de muchas formas? Dios habla a través de sus hijos, a través de sus siervos, amén. Dios habla a través de un sueño. Dios puede hablar a través de un sueño, de una visión. Su misma palabra nos está diciendo, amén, que el apóstol Pablo tuvo una visión de noche. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Cuando visitamos aquellas tierras en el 2008 fue sumamente impactante para mi vida y para la de muchos que estuvimos en aquel tiempo. Amén. Mi corazón fue impactado realmente porque yo, cuando viajábamos en esos caminos de terracería, allá no hay freeways ni nada, allá es pura tierra, puro polvo. Las camionetas iban brinque y brinque. El polvo a los costados, los valles llenos de pinos. Cuando llegamos a los puntos más altos de la montaña eran pinos, porque eran las zonas más frías en el estado de Durango. En un día pasábamos las 4 estaciones, salíamos de una comunidad a otra y el solazo a todo lo que daba. Empezábamos a caminar en el ven y de repente estaba nublado, de repente estaba la tormenta, de repente ya estaba el arcoíris, de repente hacía frío
y de repente otra vez el sol. Aleluya, algo tremendo. Y lo más hermoso de todo es que yo veía que los vehículos iban, así nada más a lo lejos se veían las rayitas de los caminos que estaban trazados. Y yo veía que esos caminos subían montañas y bajaban, y nosotros seguíamos arriba. Yo iba manejando uno de los vehículos, yo iba siguiendo al de adelante, y yo decía: Señor, ¿cómo es posible que hasta acá haya gente viviendo? ¿Cómo es posible, Señor? No creo, o sea, me parece increíble, Señor. Pero en verdad, hermanos, después de recorrer largas jornadas de tiempo, llegábamos de una comunidad a otra, y lo que impactaba mi corazón era que cuando llegábamos había familias completas. Aleluya. Puede alabar a Cristo, hermano. Había familias completas. Había padres, había madres de familia, había niños a los cuales con un dulce o un caramelo usted podía ver el rostro de Dios en ellos cuando se sonreían. Unos niños que cuando usted les regalaba un globo y les formaba una corona para su cabecita, usted veía la cara de alegría y de felicidad de todos y cada uno de ellos. Cuando llegaban la hora de los alimentos y tocaba preparar la comida para todo el grupo, la gente se acercaba a nosotros y nosotros compartíamos lo que traíamos con ellos. Y ellos llegaban y traían también de su casa frijolitos, tortillas, y algo tremendo, hermanos. Fue un viaje que impactó realmente mi vida, mi corazón y la de muchos. Tan es así que el pastor Jonathan ahora sí que está entrando a lo que es el mundo de las misiones allá en México. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque Dios es fiel, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo había planeado, nos dice el contexto de la historia, casi al finalizar el capítulo 15, nos comenta que el apóstol Pablo había planeado junto con Bernabé visitar aquellas iglesias en donde ellos habían sembrado la palabra del Señor en aquel primer viaje misionero. Y un día, cierto día, dice el apóstol Pablo, habla con Bernabé y dice: oye, yo creo que ya es tiempo de ir y de visitar a los hermanos. Es tiempo de ir y llevarle lo que hemos acordado entre los apóstoles y llevarles estas enseñanzas, amén, estos estatutos a los cuales hemos llegado de acuerdo. Dice: yo creo que es bueno que vayamos y les visitemos. Pero resulta que Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Y dice el apóstol Pablo: mira, ¿sabes qué? Yo a Juan Marcos no lo llevo de nuevo. Así que Bernabé agarró con Juan Marcos y Pablo agarró con Silas y agarró camino para emprender ese segundo viaje misionero. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el contexto de la historia a principios del capítulo 16, que cuando ellos llegaron a Derbe y a Listra, dice la palabra del Señor que hallaron allí a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y me asombra lo que dice el verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los mismos hermanos en la iglesia daban buen testimonio de este joven llamado Timoteo. ¡Qué hermoso! Bendito sea el nombre del Señor. Ya más adelante es cuando a Pablo, en el verso 6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y es ahí cuando dice el verso 9 que cuando ya estaban durmiendo, dice que se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
pasa a Macedonia y ayúdanos. Iglesia, pasa a tu Macedonia y lleva esa ayuda. Pasa a tu Macedonia y lleva esa ayuda. Todos tenemos una Macedonia, aleluya. Es cierto, Dios nos está mandando para ir a las naciones, porque escrito está que debemos llevar su mensaje a todas las naciones y hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos aquí quisieran ir a las naciones? Nada más usted, hermano. ¿Y usted? A ver. ¿Cuántos aquí quisieran ir a las naciones? ¿Cuántos sienten un llamado de parte de Dios? Según la etimología griega, naciones significa etnias. Así que olvidémonos de París, olvidémonos de Nueva York, olvidémonos de Venecia. Amén. Debemos ir a las naciones a llevar ese mensaje, hermanos. Literalmente aquí el apóstol Pablo literalmente estaba recibiendo un llamado de invitación. Pasa. Literalmente estaba recibiendo un llamado de traslado. ¿A dónde? A Macedonia. Y literalmente el apóstol Pablo estaba recibiendo un llamado de necesidad. Ayúdanos. Allá en México nosotros le predicamos a los invisibles, hermano. ¿Alguien habrá escuchado hablar de los invisibles? Allá en México le predicamos a los invisibles, porque a nuestros indígenas nadie quiere voltear a verlos. El mismo gobierno los tiene olvidados. El mismo gobierno los tiene excluidos de la sociedad. A mí mucha gente me ha dicho en México: hermano, ¿por qué sigues yendo con ellos? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con ir hasta allá? Y me lo han dicho. Le digo: mira, hermano, ahí en Aguascalientes hay una zona muy rica en la ciudad donde vive la gente poderosa económicamente. Ahí está la casa del gobernador, inclusive. El lugar se llama Pulgas Pandas. Le digo a estas personas: mira, le digo, yo quisiera que el Señor me estuviera mandando a predicarle a esta gente, pero el Señor me quiere predicándoles a ellos. Y no es el lugar a donde yo quiera estar, es el lugar a donde mi Señor me está mandando a llevar su mensaje. Aleluya. No es el lugar a donde nosotros queramos estar, es el lugar a donde Dios nos quiere tener. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo sé que Dios está hablando a tu vida. Mira, hermano, esta es la tercera vez que vengo a Estados Unidos en un año. Y siempre que vengo, algunas hermanos o hermanas sí me preguntan: oiga, hermano, ¿y no ha pensado traerse a su familia a vivir para acá? Porque me preguntan: oiga, ¿y su familia tiene papeles para entrar? Y yo le digo: sí, fíjese que sí, gracias a Dios, mi esposa y mi hijo tienen documentación para poder entrar al país. ¿Y por qué no se los trae? Aquí se quedan, aquí hay mucho campo para trabajar y es Estados Unidos. Y yo: wow, qué padre. Les digo: estaría muy padre, les digo, pero ¿saben una cosa? El Señor me quiere tener en México, trabajando en medio de esos grupos indígenas. Porque de repente me pongo a pensar: y si yo me voy a otro lugar nada más porque yo quiero, ¿quién entonces va a ir a hacer el trabajo que yo estoy haciendo? Aleluya. Yo sé que Dios puede levantar a quien Él quiera, pero Dios me ha dado la estafeta y esa encomendación de ir a mí. Entonces yo quiero estar donde Dios me quiere tener. Bendito sea el nombre del Señor. Y Estados Unidos es una nación muy hermosa. Y a ustedes, hermanos, Dios los tiene aquí también y los ha traído aquí. Muchos de ustedes han nacido aquí, pero algunos de ustedes el Señor los trajo de sus países de origen, no solo para trabajar,
No solo para tener una mejor vida, no solo para enviar remesas a sus países de origen, a sus familias. El Señor los trajo también a esta nación con un propósito grande y hermoso, para que su reino siga expandiéndose en todos los continentes y hasta los confines de la tierra. Dios lo trajo aquí para que usted sea parte de esa obra grandiosa y hermosa que Dios está haciendo y que también quiere hacer a través de la vida de todos y cada uno de ustedes. Habrá alguien que pueda decir un amén. Habrá alguien que pueda decir un aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Dice el versículo 10: cuando vio la visión, el apóstol Pablo se puso a orar 6 meses, se metió en ayuno y oración 6 meses para que el Señor le confirmara. No es cierto. Dice el versículo 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey? La obediencia, hermanos, por encima de todo. La obediencia, la diligencia. La obediencia trae bendición. Siempre. La diligencia, actuar con diligencia también trae bendición. Miren nada más. Debido a la acción de sus siervos de partir de manera inmediata para Macedonia, según la historia de la iglesia, dice que gracias a eso el Evangelio pudo ser introducido por primera vez en Europa. Por primera vez el Evangelio de nuestro Señor Jesús pudo llegar hasta Europa. El Señor tenía planes aún más grandes que los que su siervo había trazado con su consiervo Silas. Y Dios los lleva hasta Macedonia. Macedonia es lo que actualmente podría ser el norte de Grecia. El norte de Grecia. Gracias a su obediencia, gracias a la diligencia con la que el apóstol Pablo actuó, y sabiendo que esa visión era un mensaje de parte de su Dios, él no lo duda y de manera inmediata parte para Macedonia a llevar el mensaje de nuestro Dios hermoso y precioso. Aleluya. Gloria a Dios. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hace una semana precisamente, el viernes antepasado, estábamos en Culver City, mi amigo pastor y yo, y nos iban a mover los hermanos para Highland Park, en la casa de la pastora Evelia. Pero de repente por ahí surgió una situación y fuimos a visitar un hospital. Fuimos a visitar un hospital de una hermana ya de edad avanzada que estaba desahuciada por los médicos, y 3 días antes, se supone que 3 días antes la iban a desconectar de todos los aparatos que tenían, porque ya se iban a despedir de ella todos los familiares y amigos. Y resulta que 3 días después, cuando visitamos ese lugar, dice una de las hermanas: pues vamos a pasar a ver a la hermana Alexandra, porque ya le quitaron todo y aún sigue viva. ¡Qué tremendo! Eso no estaba en nuestros planes, mas sin embargo fuimos y pudimos orar por ella. Pudimos dar una palabra a la familia, una palabra de bendición. ¿A qué quiere llegar con todo esto, hermano? Que usted también puede hacerlo, que usted también puede continuar haciendo todo eso. Mire, hay muchos matrimonios que hoy en día están yendo a la corte con el juez para firmar un divorcio. Amén. Amén. Muchos matrimonios hoy en día están firmando el divorcio porque apelan a que no tienen caracteres iguales. Amén. Y dicen: es mejor que nos separemos
y piensan de manera egoísta, porque los que salen luego llevando la peor parte son los hijos que quedan de por medio. Aquí en Estados Unidos la estadística es muy alta. En México no se diga menos, también la estadística es muy alta. Seguramente usted conoce un matrimonio o una pareja que está pasando una situación de dificultad y Dios le está mandando llevar una palabra para ese matrimonio. Vaya, por favor, y lleve esa palabra de amor, lleve esa palabra de esperanza para ellos. Seguramente ellos no han conocido al Dios Todopoderoso que usted ya conoce. Vaya y comparta lo que Dios ha hecho con su vida. Vaya y comparta y dé testimonio del poder de Dios a través de usted. Y vaya y lleve esa palabra de esperanza, de aliento, que lleve consuelo. Y por qué no poder ver un milagro de parte de Dios en ese matrimonio restaurado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios lo puede hacer. Dios lo hace. Dios lo está haciendo. Y Dios lo seguirá haciendo. Porque si en algo es Dios especialista, es en restaurar vidas. Amén. En restaurar vidas, en restaurar familias, en restaurar matrimonios. Gloria a Dios. Así es. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos es la voz que clama en el campo misionero, en los 5 continentes. Es la voz que clama. Cuando nosotros llegamos a esas comunidades, es increíble ver el rostro de los hermanos y de los niños sonriendo. Para ellos es algo impactante que hombres y mujeres mestizos, como ellos nos llaman, lleguemos hasta allá, hasta lo alto de la montaña. Eso a ellos les impacta. Hace años estábamos con un grupo de jóvenes allá en lo alto de la montaña, y un grupo de jóvenes que iba con nosotros, nos acercamos para hacer plática con ellos, y a tono de broma, para romper el hielo y para hacer plática, les decíamos: oigan, ¿cómo es posible que vivan tan lejos? Habíamos viajado desde Ciudad Juárez hasta Zacatecas primero, 15 horas, y de Zacatecas hasta ese punto habíamos viajado como otras 15 horas. Y les decíamos: ¿cómo es posible que vivan tan lejos? Hemos viajado 30 horas para poder estar aquí con ustedes. Y ellos, así de manera natural, se nos quedaban viendo, y de una manera tan natural, hermanos. Me impactó la respuesta que nos dio uno de ellos, y nos dice: no, nosotros no vivimos lejos. Y nosotros así, 30 horas. No, nosotros no vivimos lejos. Los que viven lejos son ustedes. ¿Te acuerdas, Jonathan, de esa respuesta? Nosotros siempre hemos estado aquí. Santo es el Señor. ¡Wow! Esa respuesta me tumbó todo, literalmente hablando. Dije: qué tremendo eres, Señor. Esa es la cosmovisión que ellos tienen del mundo. Es la cosmovisión que ellos tienen de la vida afuera de ellos, afuera de sus comunidades, afuera de sus montañas. No, los que viven lejos son ustedes, porque nosotros siempre hemos estado aquí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Precisamente en esa comunidad, cuando llegamos por primera vez en el 2010, no había absolutamente nada. Tenemos fotos de archivo, que en otra ocasión los vamos a compartir con ustedes. También tenemos videos y todo. Hermanos, yo veo esas fotos y parece que estoy viendo una sabana africana. Era un abril, el sol
como a 45 grados. Cuando íbamos en el camino, varios incendios forestales estaban comenzando a avivar. Con eso les digo todo, la temperatura extrema. Cuando llegamos a esa comunidad llamada Las Tapias, Las Tapias y Las Palmas, era la primera vez que un grupo de cristianos llegaba a ese lugar. Era la primera vez que un grupo de cristianos llegaba hasta ese lugar. Wow. Ese día íbamos bien armados, el Señor había preparado todo, llevábamos generadores de energía y llevábamos una película de Jesús en su idioma y se les proyectó la película de Jesús. Y lo que más les va a sorprender es esto: ellos son bilingües. Así como ustedes se sorprenden, yo cada vez que voy a una comunidad de esas hasta arriba, yo también me quedo sorprendido. Son bilingües. Bilingües, hermano. Ellos tienen una educación bilingüe allá en sus aldeas. Los únicos que no saben español son los niños de 3 años para abajo y las personas de 60, 70 para arriba, los que ya nunca fueron a la escuela. Pero los niños que ya están empezando a ir al kinder, a la educación que ellos tienen allá arriba, les enseñan en su lengua wixárika, en su idioma wixárika y en el español. Gloria al Señor. Entonces yo me sorprendo, digo: Señor, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre por esos puentes de comunicación que tú has preparado, Señor, en todo este tiempo. Porque si yo quisiera venir y compartir de ti, digo: no, Señor, pues ¿cómo? Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno, y desde hace tiempo, desde hace años, el Señor ha ido construyendo esos puentes de comunicación. Y el Señor dijo: bueno, como los mestizos no van a aprender el idioma de ellos, es más fácil que ellos aprendan el español que ustedes el wixárika. Y Dios es bueno, hermanos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y es lo que a mí me sorprende. Cuando llegamos a esas comunidades, la primera vez en el año 2010, no había absolutamente nada. Había mucha sequía, por cierto. En aquel tiempo se instalaron unos filtros para que el agua se potabilizara. Se compartió de la palabra del Señor, se hizo la película, llevamos un montón de cosas y fue algo muy hermoso de parte de Dios. Cuando volvimos a regresar al año, primero fuimos en abril del 2010 y luego en ese mismo año, a los 2 meses, en junio, volvimos a ir. Nada más que en junio llevamos a un grupo de 25 estudiantes de un instituto bíblico, de un seminario. Y después de esa vez regresamos al año. Cuando volvimos a regresar al año, íbamos en el vehículo cuesta abajo, ¿verdad?, para ir hacia la comunidad. Y yo le decía a los otros hermanos: oigan, ¿están seguros que es por aquí? Sí, hermano, vamos para Las Palmas y para Palma Chica, por aquí. ¿Saben por qué me sorprendía yo? Porque había en el camino, había columnas de concreto, de cemento, que se levantaban en forma de postes. Y conforme se iban acercando los vehículos hacia las comunidades, en las chocitas de adobe y de techo de palma, había unas circunferencias de color rojo. Dije: oh, Dios mío, ¿será cierto o ya estoy viendo de más? Y efectivamente, hermanos, tiempo después a esa comunidad llegó el suministro de energía eléctrica, y hasta esas circunferencias de color rojo eran antenas de televisión. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y eso no es lo más grandioso. Lo más grandioso es que cuando llegamos a ese lugar había 2 familias completas, enteramente entregadas al servicio de nuestro Dios. Y cuando digo 2 familias, estoy hablando como de 20 personas, porque las familias son numerosas. 2 familias entregadas al Señor. Y es ahí donde digo: wow, Señor, realmente eres un Dios grande.
Realmente eres un Dios todopoderoso, Padre. Porque cuando tú llegas a la vida de la gente, la transformas, la cambias, la restauras, la haces una nueva criatura. Pero cuando llegas también a una comunidad, tú también puedes llevar el cambio, puedes llevar bendición, Señor. Y es lo que Dios está haciendo en aquellos lugares, hermanos, llevando bendición a través de la vida de las personas, pero también la bendición llegando a sus lugares de origen, a sus lugares de donde ellos viven. Cada día hay mejores caminos que están ahí haciendo, y a mí me sorprende que ese tipo de comunidades ya tienen energía, algunas ya tienen energía eléctrica, a donde el mensaje del Señor ha llegado, la añadidura ha venido junto con él, hermanos. Gloria a Dios. Y eso es algo que no tiene precio. Eso es algo que merece toda la alabanza. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos pueden alabarle? Gloria a nuestro Dios. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Todos hemos sido llamados por Dios para anunciar su palabra. Todos hemos sido llamados por Dios para compartir de su mensaje. La voluntad general de Dios para sus hijos es que vengamos con Él y le conozcamos. Pero una vez que le hemos conocido, hay una voluntad de manera personal y de manera específica para cada quien. Y es ahí cuando Dios dice: a ti te levanto como evangelista, a ti te levanto como pastor, a ti te levanto como maestro. Hay 5 ministerios, hermano. Amén. En donde usted, Dios lo quiere levantar cada día. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por ahí alguien dijo: heme aquí, Señor, envíalo a Él. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir: heme aquí, envíame a mí? Heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos hombres y mujeres valientes y esforzadas hay aquí para decir: heme aquí, envíame a mí? No, hermano, es que ya tengo 80 años. Ya el ministerio no es para mí. Estoy por cumplir 95. Mira, hermano, el límite de edad es hasta los 99 nada más. Si usted va a cumplir 100, entonces ya tiene por ahí un justificante. Aleluya. No hay límite de edad, hermano, para servir al Señor. Los límites nos los ponemos nosotros. Para Dios no hay límites. Así es, amén. Para Dios no hay límites. Hermano, es que me falta mucho por aprender todavía. No sé ni cuántos libros tiene la Biblia. Creo que tiene 84, 98. ¿Quién sabe cuántos versículos tendrá el libro del Apocalipsis? No importa. Dios no está llamando a la gente capacitada. Dios capacita a la gente que Él llama. Aleluya. Dios te capacita. Hermano, es que aún debo la casa. Oh, Dios mío. Aún tengo que enviar a mis hijos a la universidad. Oh, Dios mío. Después de que mis hijos terminen la universidad y de que yo pague la casa, yo ya hablé con el Señor, le dije que me diera permiso, y después de eso ya le dije que al 100%. Sus hijos se gradúan, termina de pagar la casa y le dice al Señor: ¿sabes qué, Señor? Mira, siempre he querido comprarme un auto de agencia, dame permiso 5 años, Señor. Y el Señor le bendice, le da ese auto, el Señor le provee durante los 5 años. Dice: Señor, es que a mi hija que se va a graduar le prometí comprarle un auto. No, hermano. Y así se nos va. Pero el Señor nos invita, hermanos. El Señor nos invita a participar en su inmensa obra. Cuando quieran ir a México, hermanos, con previa autorización de su pastor, allá los esperamos. Gracias. Si alguien quiere un día visitar las montañas de México, de la Sierra Madre Occidental, de los estados de Durango, Zacatecas, Jalisco y Nayarit, y conocer a estos grupos huicholes, coras y tepehuanos,
están más que invitados y son más que bienvenidos, hermano. Si algún día quiere tener esa experiencia transcultural y decir, wow, ya van varios mensajes de misiones, el pastor predica de misiones, al invitado predica de misiones, no, yo tengo que ir. Vaya, hermano, vaya. Dios lo va a sorprender, Dios lo va a bendecir y Dios le va a impactar su corazón y su vida. Yo le aseguro que cuando usted haga un viaje misionero de corto plazo, su vida será totalmente distinta. Su vida será totalmente distinta. Aleluya. Gloria a Dios. Hágalo. Si quiere irse con nosotros, nos vamos a finales de junio y nos vamos. ¿Cuántos quieren irse con nosotros? Gloria a Dios. Primero le piden permiso a su pastor y después los que quieran nos vamos, hermano. Es que no tengo para el boleto del avión. No importa, hermano, nosotros viajamos en autobús. No hay pretextos para hacer la obra del Señor, hermanos. No hay pretextos. Les invito para que se pongan sobre sus pies, amada iglesia. En el 2007, cuando el Señor comienza a hacerme el llamado para el ministerio, Dios me mostró sueños. Yo iba con mi pastor y le decía, y yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Nada más recuerdo que mi pastor me decía, hijo, Dios te está llamando para las misiones. Yo no sabía ni qué era eso, no sabía realmente el significado literal de lo que era eso. Dice, sigue orando el Señor, hijo. Y yo obediente. ¿Cuántos hijos obedientes a su pastor hay aquí? Aleluya. Dice, sigue orando, hijo, y después platicamos. No, pues, a orar y a orar. Y hermano, cierta noche, Dios me mostraba en un sueño un valle de montañas, así como el que tienen ustedes aquí. Un valle hermoso de montañas. Lo veía yo a lo lejos. Y a lo lejos veía yo que se formaba una letra Y. Parecían a lo lejos hormiguitas, pero conforme me iba yo acercando y fijaba yo mi mirada, no eran hormiguitas. Eran hombres, mujeres y niños subiendo hacia esas montañas, formando la letra Y. En la segunda parte del sueño, estoy yo arriba de la montaña, en la mera cima, y estoy yo dándole la mano a esa gente que venía subiendo a la cima de la montaña. Era gente de rasgos, de ojos rasgados, vestidos con kimonos color rojo, e iban cantando el corito: victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. Días después, estando yo ahí en la pequeña yarda de la casa de mi mamá, estaba yo limpiando, estaba yo completamente solo en la casa, y escucho que una voz me dice: China es para Cristo. Me quedo yo atónito. Dije, ay Señor, ya me estoy volviendo hasta loco. Fue lo que pensé. Seguí haciendo lo que estaba haciendo, limpiando la yarda, y otra vez la voz: China es para Cristo. Seguí haciendo lo que estaba haciendo, y cuando la voz se hizo escuchar por tercera vez de manera audible, entendí por fin que era Dios el que estaba dándome esa palabra de manera audible. Como un mes después llega un misionero coreano a predicar a la iglesia allá en Veracruz, de la cual yo formaba parte, y ese día yo no iba a ir a la iglesia, pero
algo en mi espíritu me dijo, ve. Estaba yo sumamente cansado porque había trabajado yo 24 horas consecutivas en mi trabajo. Pero me levanté y dije, no, sí voy a ir porque tú tienes algo para mí, Señor. Me levanto de la cama y una ducha rápida y que me voy al servicio. Estaba este hermano Juan Lee, co-pastor de la iglesia All Nation de aquí de Los Ángeles. Yo ni sabía nada en aquel tiempo. Y da su mensaje el hermano, un mensaje hablando sobre la obra misionera a nivel mundial. Y a lo último, ya cuando estaba casi por entregar el púlpito, dice el pastor misionero, porque China es para Cristo, porque China es para Cristo, porque China es para Cristo, 3 veces. Gloria a Dios. Yo sentí que me derrumbé. Fui y se lo comenté a mis pastores. Y dije, hijo, definitivamente Dios te está llamando. Han pasado 10 años que hemos estado orando por esa nación. Y creemos firmemente en nuestro corazón que el tiempo está llegando de pisar esas tierras. Estamos planeando, con el favor del Señor, en el 2018 hacer un viaje de exploración a esa nación. Y yo le he preguntado muchas veces al Señor, Padre, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Y el Señor me ha contestado, necesito que vayas para que veas lo que te quiero mostrar y la forma en que quiero que tú participes de la obra que yo estoy haciendo en esa nación. Dios todavía habla, hermanos. Dios todavía habla aún de manera audible. Aún de manera audible Dios habla en nuestras vidas. Yo sé que tú tienes sueños. Yo sé que tú tienes anhelos. Pero dice su palabra que si nos deleitamos primeramente en buscar su rostro y en adorarlo, Él concederá los anhelos de nuestro corazón. Dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y algo que he aprendido yo, amada iglesia, en todo este tiempo, es de que yo jamás voy a poder hacer el trabajo de Dios. A veces queremos ayudarle al Señor a hacer su trabajo, pero nunca vamos a poder hacer el trabajo de nuestro Padre, porque ese trabajo es exclusivo de Él. Pero algo que nuestro Dios también me ha enseñado es de que Él tampoco va a hacer lo que a mí me toca hacer. Mi trabajo es ir y compartir el mensaje, y ya es obra maravillosa del Señor que esa palabra germine y que dé fruto en la vida de la gente. Mi trabajo es ir y orar por ese enfermo. El Señor se encargará con su poder y gloria, si está en su voluntad, sanarlo y levantarlo a ese enfermo. Pero yo voy y oro por ese enfermo. Mi trabajo es ir y compartir con su novia, la amada iglesia del Cordero, su palabra. Lo demás lo hace el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor.